masacre el día 21 de diciembre de 1907, se llamó a una reunión amplia con el fin de escuchar la cuenta que iba a dar el intendente y además del general Sila Renal, que había llegado de Santiago con el propósito de solucionar la huelga. Ese día estaba yo ahí en la plaza Santa María, andaba jugando en el circo de Sobarán, que hay en toda una esquina, jugaba con otros muchachos. Fue cuando se nos llamó a una reunión que tuvo que ir toda la gente hacia allá. En eso estábamos jugando cuando sentimos el primer disparo que se le hizo a un dirigente anarquista que quiso encarar al intendente, la forma como los amenazaba, rodeándolos de militares. Murieron 3.600 uno tras otro, 3.600 mataron uno tras otro. La escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria. Serían 3.600 ensordecidos y fueron 3.600 enmudecidos. La escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo alarido. 3.600 miradas que se apagaron, 3.600 obreros asesinados. Bueno, yo me llamo Jorge Reyes, soy realizador, nacido en el Perú y ahora soy franco-peruano. Pero guardo grandes recuerdos de mi país, el país que amo. Creo mucho en la adaptación de una persona a una sociedad, que se llama integración, pero jamás en la asimilación. O sea que yo soy un francés que será toda la vida de mente y de corazón peruano. Y mis trabajos han estado siempre orientados hacia esa identidad que yo comencé a encontrar conforme fui culturizando. Y como me culturicé en Europa, entre Italia y Francia, creo que mis experiencias se volcaron en películas que fueron como 23 o 24, pero las más grandes, las que yo quería, con las que yo soñaba, se quedaron no digamos eliminadas, pero sí momentáneamente paralizadas. Yo era muy joven, no había cumplido los 20 años cuando me subí a un barco y me puse a trabajar para pagar mi pasaje y llegué a Hamburgo. Y de Hamburgo, con la edad, el tiempo y las necesidades, me fui orientando hacia Italia. Hacia Italia, ¿por qué? Porque yo soy un barrio altino, nacido en los barrios altos, que tenía mucho conocimiento de los italianos. Entonces, Italia para mí fue un poquito más familiarizada y ahí comencé mis estudios. Después de muchos periplos, de adaptarme, tuve la posibilidad de frecuentar a un gran profesor en una escuela de teatro, la Escuela de Teatro Silvio D'Amico, donde yo seguía a Horacio Costa durante 3 años. Tuve clases de montaje en Cinecittà y paralelamente me ganaba la vida traduciendo cosas de aquellas épocas de concilio ecuménico en Italia que me permitían vivir. Y me fui formando, pero me fui orientando también hacia la justicia social tantas veces reclamada en mi país. En mi país es un país donde todo el tiempo se dice que se vive bien, pero todo llega hasta el 40%. Y cuando hablas de la nación profunda del 60%, siguen igualito como hace 2 siglos. Dicen que cuando se hizo la independencia, San Martín y Bolívar, que fueron generosos libertadores,
Se le cambió de bozal al perro, pero el perro sigue igual. Entonces, dentro de ese sentido se van creando las ideas sociales. Yo me hice socialista en Italia, conociendo a Mariatti en italiano, conociendo las historias de mi país en italiano y sobre todo conociendo a Vallejo en italiano. Un hombre que también sufrió mucho lejos del país, pero que está siempre presente en nosotros. Entonces, la cultura me fue orientando a esa preocupación social, a esa preocupación ideológica. Me adherí a la Tercera Internacional, que son los socialistas, y cuando triunfa Salvador Allende, yo estaba terminando mi segundo filme aquí, que se llama Sin Comentarios, sobre mayo del 68, y nace la noticia de que Allende había ganado las elecciones. No lo creíamos, no lo creíamos. Hasta los 3 o 4 días en que se hizo oficial la historia y salió en Le Monde que el Congreso le había dado la presidencia a Salvador Allende. 3 meses después estábamos nosotros en un barco, yéndonos hacia Buenos Aires, y de Buenos Aires pasamos a Chile. Yo iba por 3 o 4 meses y me quedé los 3 años en la Unión Popular. Pero yo, para llegar allá, primero tuve un encuentro aquí que fue vital, que es el de César Lévano. César Lévano era como mi hermano. Digo era porque hace tiempo que no lo veo, y si él ve esta película ya sabrá por qué. Y nos encontramos en la casa de Desiré, que era una anarquista rusa que había peleado en el 36, defendido en la montaña ¿cómo se llama? En la montaña de Cataluña había peleado. En los Pirineos. Y que acogía mucho a los peruanos. Y en ese encuentro, mira, nos encontramos en esa casa, comimos, salimos, y eran las 6 de la mañana y seguíamos hablando. Porque cuando me habla de su padre me enciendo, porque ya yo tenía muchos conocimientos de lo que significaba la autogestión, porque uno también se busca, buscando los otros te estás buscando a ti mismo, ¿no? Entonces yo, para adherirme al Partido Socialista Unificado, el PSUV, Partido Socialista Unificado, que era una fracción que se había dividido a propósito de la guerra, de las divergencias entre China y entre Mao Zedong y Stalin, nace este partido con una vocación más revolucionaria. Y entonces ellos son los que me dan una cultura maravillosa. Y dándome esa cultura maravillosa, regalándome esos libros, dándome la felicidad más grande de regalarme un libro sobre José Carlos Mariatti en italiano. No es que lo leí, lo devoré en una noche. Yo tenía relación con un gran cineasta fallecido que se llamó Jorin Sivens. Jorin Sivens es para mí uno de los más grandes documentalistas de toda la historia del cine, que era de origen holandés y había estado en América Latina. Entonces, cuando triunfa Salvador Allende, yo le digo: maestro, me voy. Y él saca una cámara que es Bellanhauer y me dice: toma, te la doy. Y me da 5 rollos de película que los anarquistas en el mayo del 68 habían expropiado de la televisión francesa. Me dijo: esto es lo que queda de la expropiación que han hecho los compañeros, y te vas.
Llegué allá con grandes ilusiones, con 5 latas de película, si las rompes en 100 metros 100 pies cada una, tienes 12 minutos en cada lata. O sea que nosotros filmábamos a la primera o segunda, ya había que sacar el fuete, porque en película no es como en video, ¿no? Y entonces llegué allá y me encontré con un país fabuloso. Chile a mí me dejó marcado, porque yo viví los momentos más terribles, pero viví los mejores momentos el primer año, pues. Los trabajadores voluntarios, la libertad. Y yo creo que recién estamos en este momento contando la historia de Salvador Allende como es, y no como se la imaginan los sectores políticos, ¿no? O sea, de todas las personas que conocieron y vivieron con Charlie Horman, existen 3. Joyce Horman, su esposa, Walter Luck, que era el productor de Avenida Las Américas, y yo. Somos las 3 personas vivientes que hemos conocido a Charlie. Entonces, al momento de que yo estaba haciendo mi película Una vez más una esperanza, me contacta Walter Luck, que venía de Estados Unidos, y me dice si yo quiero plegarme a hacer esta película. Ahora, yo filmaba en blanco y negro, como todos, en 16 milímetros, con la cámara de Johnny Simmons que me había dado. Y de repente me propone otra cosa. Entonces yo digo, bueno, para esto yo necesito un equipo. Y constituyo un equipo por un director y camarógrafo de fotografía alemán, un ingeniero de sonido brasilero, una script uruguaya, un escenarista que era Charlie Horman, americano, y yo. Éramos un grupo cosmopolita y comenzamos a filmar. ¿Cómo era tu país? Se regía por una vía democrática y todos podían pensar libremente, escribir libremente sus pensamientos y expresarlos como tal. Hoy en día se les está suprimiendo la libertad de prensa, y por lo tanto nosotros no podemos decir lo que nosotros pensamos, ni escrito, ni por radio, ni por televisión. Han demolido la industria, han demolido la agricultura, han demolido todo. Y nosotros nos tienen en calidad de limosnera. Ya no somos dueños de casa, somos limosnera. ¿Ah? Democrático y libre como ha sido siempre. ¿Cómo era? Un país libre, soberano y orgulloso de su patria, de su gente, de sus trabajadores y de su pueblo. Sin odios. No como ahora. Mire, siempre me han gustado los nacionales. Yo también, siempre. ¿Usted cree, por ejemplo, que se puede venir algún acto de violencia, algún enfrentamiento? Claro, seguramente el enemigo, al verse acorralado, al verse herido en sus intereses de clase, va a, como lo está demostrando, a utilizarnos. Y en eso, como digo, repito, estamos firmes, estamos resueltos a seguir avanzando hacia el socialismo. Eso es inevitable, es un proceso irreversible que nosotros llevamos. Mira, durante décadas la relación ha sido una relación de dependencia en que las compañías transnacionales de Estados Unidos, que nosotros llamamos las compañías yanquis, se llevaban el trabajo del pueblo chileno. A partir de la instauración del gobierno popular se ha comenzado una etapa de liberación, una etapa en que estamos recuperando nuestras riquezas, fundamentalmente el cobre. A partir de esa recuperación de la riqueza del cobre, nosotros vemos que ahora hay una relación de agresión. Los Estados Unidos
tanto a través de la ITT, la Compañía Internacional de Comunicaciones, y lo mismo la CIA, la Central de Inteligencia Americana, están complotando contra el gobierno de Chile, contra el pueblo de Chile. Bueno, ustedes ven en este momento lo que significa este estadio repleto de socialistas dispuestos a combatir, dispuestos a luchar y a no permitir que los Estados Unidos vuelvan nuevamente a dominar este país. Desde luego, el programa está contemplado dentro de las vías pacíficas. Ahora, si pacíficamente ellos lo van a aceptar, eso es lo que no creemos. Si así no se diera, estamos dispuestos a seguir adelante de todas formas. Tal como dice el compañero, lucharemos igual. Nuestro pueblo, como todos los pueblos del mundo, tiene interés en que el tránsito al socialismo sea pacífico. Ahora, ese interés se ve controvertido, se ve opuesto por precisamente intereses como los intereses norteamericanos, que fomentan la subversión interna junto con las clases dominantes chilenas y que nos pueden llevar a un enfrentamiento. Ya cuando estábamos en los finales, el golpe, eso se va presentando poquito a poquito, ¿eh? No es una cosa que se va tan violento, ¿no? La oposición de afuera era más eficaz que nuestra solidaridad de afuera, como lo demuestra el golpe. Todos los países socialistas cerraron sus puertas para no darles asilo a nadie. Y existieron de las 200 embajadas, no más de 20 que dieron asilo. Entre ellas estaba Francia, Italia, Argentina, en fin. Cuando yo me asilé en la embajada argentina, junto con Hernán Cuentas, dirigente minero, secretario de las minas que están en el norte, de las minas de... En fin, fue deportado por Velasco Alvarado hacia Chile y tuvimos que saltar, gracias a un operativo armado del Partido Socialista, saltar a la embajada argentina y pedir asilo político. Salvamos nuestras vidas. No todos, porque la parte quizá más dramática y triste es la de Charlie Horman. Estábamos juntos, todos creíamos que al único que no le iba a pasar nada iba a ser a Charlie porque era norteamericano, y a Charlie lo detuvieron, lo torturaron y lo fusilaron. El primero que se mueva, métele un balazo. Que se queden en el suelo hasta que yo diga. Al momento que se da el golpe, él venía de Valparaíso, donde había observado el movimiento de las tropas y el movimiento de unos barcos americanos que ya estaban al frente de Valparaíso. Yo me encontré con él, nos encontramos con él y tuvimos tiempo para discutir un poquito. Nos reunimos en una oficina, no me recuerdo ahora si fue antes o después de que fuera a Valparaíso. Nos reunimos en una cafetería de la Junta y ahí nos encontramos las 7 personas. La discusión era cómo sacar el material que ya estaba filmado. Entonces conversamos con el gringo y le digo, todos le dijimos así, aquí estamos todos jodidos porque somos todos fichados por bolches, pero la única persona que se puede salvar eres tú. Tienes que ir a tu embajada y que te ayuden a salir de Chile. El asunto es que él regresa de Valparaíso, va a su consulado y dice que quiere que lo ayuden a salir de Chile. Y es el cónsul el que lo denuncia al servicio de inteligencia chileno. Lo capturan, pero cuando van a capturarlo, por coincidencia de la vida, su mujer había salido a comprar a un supermercado y no pudo regresar porque el toque queda a las 6 de la tarde. Así que ella aprovechó para quedarse con unos amigos en Santiago. Al otro día, cuando regresa, ya se ha ido, ya su marido había desaparecido, que es Charlie Horman. Considero que la película está hecha por mitad, pero esa mitad es muy importante, porque hay cosas que nosotros conocemos. Yo me veo muy esporádicamente, pero me veo muy con Joyce Horman cada vez que voy a Nueva York o cada vez que ella viene por acá, y lo que le pasó fue mucho más fuerte.
muchísimo fuerte, mucho más fuerte, y cómo los engañaron para encontrar. Entonces ellos, cuando llegaron los padres, y en la película de Missing se ve, llegaron a buscaban a todo el mundo que había conocido a Charlie. Pero yo ya estaba en la embajada argentina, ya yo estaba metido ahí. Entonces se termina esta experiencia de que salimos nosotros deportados a la Argentina, y después la Argentina me deporta hacia el Perú. Y en el Perú me vuelve a contactar el productor que había logrado sacar toda la película, y me dice: Jorge, estamos solicitando si nos pueden ayudar para terminar la película. Entonces es ahí donde comienza la fase final de Avenida de las Américas, el montaje, que lo hice yo personalmente. Pero logré y hicimos el montaje que duró un año. La película fue presentada al Congreso de los Estados Unidos por diputados demócratas. La película comenzó a funcionar en todos los Estados Unidos, y yo regresé a mi país para preparar La familia Orozco, que se comenzó a hacer en 1977, que lo primero que hice fue recorrer todo el Perú durante año y medio. Y en Chota me encuentro, y hay una fotografía que me saqué, con una familia muy linda. Y esa es la familia Orozco, que queda en mi mente para hacer después el proceso de investigación, el proceso de estructuración del guión y el guión de la familia Orozco. Yo regreso un poquito a César Révano. César Révano me explica de un eslabón perdido que yo tenía, que yo no conocía, que conocíamos muy poco, que eran las 8 horas de trabajo en el Perú. En el Perú trabajamos 8 horas gracias a ese grupo de obreros, a ese obrerismo. Es el obrerismo el que ha ganado las 8 horas. No es ningún intelectual dirigente como lo presume el verticalismo de la revolución democrático burguesa, porque en esa época no existía ni clase media, lo que existía era un poder feudal y lo que existía era un trabajador. Esa base obrera, si entendemos verdaderamente lo que es un trabajador, que es el primer productor de una nación, porque con sus manos produce. Entonces regresamos a 1900, al inicio, la batalla de los portuarios, la batalla de los panaderos, la batalla de los textiles, que va a ir acumulando fuerzas para reunirse en torno a este anarcosindicalismo. Yo rindo un homenaje a una persona que conocí, que estuvo presente en las grandes luchas en Argentina, porque fue deportado, creo que por Billinghurst, por estarme equivocando, que es Barba. Barba prácticamente es de la misma época de Caracciolo Lévano, y es deportado por una huelga que se hace, creo que fue, me puedo equivocar o no. 1919. No, fue la Semana Sangrienta en Argentina. En Argentina los detienen y lo deportan a Ushuaia. Creo que es el único peruano que estuvo en las cárceles de Ushuaia antes de ser deportado. Ushuaia es en el polo, donde ya si resistes quedas vivo, si no resistes caput. Y regresa al Perú y yo lo entrevisté, bien viejito, pero me explicaba, porque a mí me interesaba más la pureza de ese ideal. Entonces coincidía con lo que me decía Lévano sobre su papá. Ellos, para eliminar un poco la represión, estamos hablando 1910, 1911, la forma de vida no era la de la militancia, vamos al sindicato, nada de eso. Ellos se agrupaban, por ejemplo, en centros culturales, que después se llamaron peñas, pero
fueron centros culturales. La mamá de Delfín Lévano y el papá de César Lévano, Delfín, tenían un centro cultural en que se animaba la poesía e instrumentos. Mucha de esa gente había hecho el servicio militar obligatorio y muchos habían estado en la banda republicana, así que tocaban instrumentos. Entonces, este proletariado incipiente tenía grandes virtudes de conocer un poco la instrumentalización, enseguida de ir y asistir a todos los espectáculos públicos que había. ¿Y qué había como espectáculos públicos? Era el teatro y las verbenas, las operetas. Entonces, por ejemplo, se da el caso de que, creo que fue Barba o fue otra persona, me hizo un comentario sobre el tungsteno, que no le gustó, que lo había leído y no le había gustado. Y era un obrero que tenía segundo de educación elemental, pero tenía una conciencia política y sabía quién era Vallejo. Entonces, ese tipo de cosas te dan, que te admiran, y que se fue generando a través del anarcosindicalismo, que no tiene nada que ver con lo que después dijo Velasco y los velasquistas, que estaban trayendo la autogestión al Perú, inspirados ellos en una locura que es más locura que la que no puede existir, que era el modelo sueco. Todo este tipo de situaciones y de conversaciones me los está dando César Lévano. Y yo había oído hablar de una peliculita que habían hecho unos jóvenes apristas, que se llamaba El salario del pan, que esa habría que buscarla. En Super 8 hicieron una cosita sobre las 8 horas. Por supuesto que en las 8 horas sale Víctor Raúl haya inspirado en las 8 horas, cosa que es mentira. Cuando comencé a caminar mi país solo, que me demoré un año, y que esta familia Orozco va a estar más difícil que la gran flauta, porque había muchos niveles de lectura, y yo iba escribiendo, haciendo lo que tú estás haciendo entrevistas, sacando cosas. Me he encontrado con cosas maravillosas que no pude ponerlas en la familia Orozco, como por ejemplo que durante la guerra con Chile unos chotanos se habían organizado y habían hecho un periódico a mano. Hacían el periódico a mano, hacían 30 ejemplares por día, una cosa maravillosa. Historiadores naturales que solamente sacaban fotos y no tenían mucha formación académica, pero era una cosa maravillosa. Todo el mundo me decía: Jorge, tú estás en este Perú, en este país no se puede hacer una película histórica de esa talla. ¿De dónde vas a sacar el vestuario? Pues mira, rindo homenaje a todas mis costureras, a todos los hombres que me ayudaron, a todas las personas que me traían el sombrerito, que me traían los zapatitos del abuelo, porque reproducía 350 prendas de vestir. No todas estaban bien, pero avanzábamos, ¿te das cuenta? Y me encontré con 2 o 3, entre ellas a Margot López, una de ellas vestuarista, que era actriz, y poníamos, y eso está filmado también, porque yo he filmado cómo filmé la familia Orozco. Entonces se fue haciendo esa parte, y ahí me encontré con Bolaños, de la distribuidora Libertad, quien se prestó y me dijo: si a ti la censura te deja pasar Avenida de las Américas, en un día yo te saco toda la plata para que toques tu película. En un día, porque era 1980, estaba muy fresca la muerte de Salvador Allende, y esa película podía pasar en 200 salas. Nunca me dejaron presentarla, y cuando traté me amenazaban. Ahí es donde ya estamos llegando a la familia cinematográfica, de los más grandes hijos de mil puta que yo he visto en mi vida. Yo no tengo nada que decir con el resto de la gente de ahora, porque no los conozco. Quizás tenga una pequeña crítica, que me parece que todas las películas son iguales porque salen todos del mismo lugar o hacen todos con la misma cámara, no sé. Pero en esa época, y justo me preguntaste de Armando Robles Godoy, ese es un cine que a mí no me gusta, pero yo jamás lo podré criticar, porque era cada cineasta que venía con su película y con su estilo. El de Robles Godoy no es el de Jorge Reyes, el de Lombardi no es el de Chambi, la cámara de Jorge Acuña no es de Jorge Viñati, no es la otra de la otra gente. Entonces cada uno venía con su estilo. Unos con padrino, los cubanos o los americanos, otros sin padrinos como yo, que se me tenía que mamar todo
porque aparte de ser un ferviente defensor de las ideas sociales de mi país, tenía mucha gente con capacidad de poder que a mí nunca me ayudó. En ese lapso de tiempo, la política de la censura no se aplica solamente cinematográficamente, no se aplica contra la película, se aplica contra la persona. ¿Y cuáles son esos filtros? El primero era la ley 19327, donde habían 3 o 4 personas que paraban toda posibilidad de mis películas. En un acto desesperado, eso fue en el 79 creo, la Cinemateca de París me dice, te paso tus películas. Hicieron una muestra de mis películas. En esa época yo tenía 8, creo, 9. Cuando llegué casi me meten a la cárcel porque yo no había pedido permiso para sacar las películas. O sea, era siempre esa confrontación. Y al momento que yo hablé con Alfonso Barrantes, que era un exaprista de 40 años, que mi madre conocía, le digo, todo lo que quiero es que me dejen pasar 2 o 3 películas que ya tengo hechas para pagar la deuda del Banco Industrial. Y él me dijo, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es saber cuándo vas a pagar las cosas. Cuando él me estaba hablando, yo dije, ya estoy cocinado. Cuando ya yo estaba hablando, porque la persona que estaba era un abogado asesor del Partido Comunista, y me dijo, estás cocinado, compañero. Este no te va a ayudar en nada. No costaba nada decir, bueno, si este hombre tiene la deuda, ¿por qué no le pasan Felipe de los Pobres? ¿Por qué no lo dejan pasar Esteban Pavletich? ¿Por qué no lo dejan pasar Avenida de las Américas? ¿Por qué no lo dejan pasar Teatro de la Calle? ¿Por qué no lo dejan pasar Vía Pública, que había hecho mi compañera? ¿Por qué no lo dejan pasar Empleada Doméstica? Yo tenía como 6 películas. Entonces ahí me dijo, estás cocinado. Y ahí me di cuenta de lo que te tengo que contar ahora con mucho dolor, es que a mi país lo adoro, pero que yo no puedo vivir en ese país porque me duele mucho, mucho. Decía, yo soy un cineasta nada más, y los pocos que vinieron, que sacaron la cara, no tenían capacidad de mando. En cambio, todas esas chuchumecas, las putas esas de la Gosh Caviar, que se suben a los aviones para ir a los países socialistas, el whisky y toda la milonga, y llegan además con charletela. Yo callado seguía haciendo mi trabajo. Creo que en mi país hay muchos valores, creo que en mi país hay excelentes personas, y rindo homenaje a esas excelentes personas, entre ellos ustedes que están un poco compenetrados con el anarquismo, a un arquitecto que nos acaba de dejar, que es Gustavo Ruiz de Somocurcio. Pero queda su hijo Pucuyo como memoria y su ex compañera, que es Paulette Albús, que son 2 personitas que después de la experiencia autogestionaria que tuvieron en Arequipa, son capturados por los servicios de inteligencia de Velasco, los llevan a Lima y automáticamente después deportan a ella con su hijito. Y llegan a Chile deportados, donde yo me encuentro con ella. Y digo, bueno, la misma cosa otra vez. Y después, quizá ustedes, las nuevas generaciones, puedan investigar para que sepan la verdad de tantos valores que hay a través de la historia social del Perú. Pero tantos valores, mujeres y hombres que han dado la vida en silencio. ¿Por qué a nosotros se nos cerró la embajada argentina, a la embajada peruana en Chile, y nos obligaron a salir y nos cazaban como ratas? Nos cazaban como ratas. Y fue Hugo Blanco que terminó en una embajada, y yo y Hernán Cuentas en otra embajada y en otras embajadas. Y esos jovencitos estudiantes puneños y cusqueños que como podían llegaban a la frontera y los reventaban en la frontera. Yo tenía por ahí un amigo que me había hecho una lista de 120 peruanos asesinados, porque los pobrecitos se pasaban corriendo y los reventaban ahí, en toda la frontera de Tacna. Tuvimos contacto con algunos compañeros que habían sido militantes del PC, que eran arrieros, que hicieron algún trabajo de sacar a los chilenos. Y yo tuve un arreglo con Avenida de las Américas y una vez una Esperanza que pasaba clandestinamente en los barrios, en los sindicatos. La platita era para pagar a TEPSA un pasaje y permitir, porque TEPSA permitía que te subieras en Tacna ¿cómo se llama? Al ómnibus, y permitía que antes de llegar a la estación te salieras, te bajaras. Puede ser Vitar, no me recuerdo en este momento. Entonces recibíamos a esos compañeros chilenos. Esos compañeros chilenos de buena fe se presentaban, los agarraba la pipa y los deportaba.
No es justo cierto tipo de cosas de decir. Son unos hijos de puta, son unos fascistas que han inventado cualquier cosa para decirte que son autogestionarios. Ahora resulta que cuando llegó Velasco, él estaba liberando el Perú. Las pelotas del Mahoma. Tú estás haciendo una película sobre los anarquistas, puedes hablar con mucha gente y ahí te das cuenta de cómo es posible tanta traición, no solamente desde el punto de vista artístico o cultural, sino también político. Termino diciendo que habían 22 médicos chilenos que estaban dispuestos a trabajar gratis en el Perú si les daban asilo. Y a los 22 los deportaron. Y después el cuento, ahora no podemos hablar del cuento de la guerra con Chile, que es un cuento que los pueblos no tienen nada que ver. Todos los pueblos peruanos quieren a los chilenos y cuando llegas allá te tratan maravillosamente. Pues eso es lo que yo digo de mi gente socialista, revolucionaria, chilena, esos que buscaban el socialismo, que buscaban, como Salvador Allende, una nueva vía. Que se sepa. Sí, que se sepa que si muero es en algún rincón de mi patria. Pero no por ser nacionalista, sino para que se sepa que a esta tierra la amó un internacionalista. Que lleve en mi cajón a los acordes de una música, pero que no se llore, que se cante. Que cuando lleguen al panteón incineren mi cadáver, para que no me pase como a la Etelvina. Y que a los acordes de un vals tiren mis cenizas al viento, pues éstas servirán para que un día crezcan las flores, la vida, el amor, en un nuevo amanecer andino de negros, chinos, cholos, blancos. Por eso, para ganar la batalla final, aunque nos derroten, estaremos siempre firmes. Derrotados, pero siempre firmes. Derrotados, pero siempre firmes.